Buenas noches, amigos de Voces por Media Calle. Un placer enorme, un gusto profundo estar con ustedes esta noche, una noche hermosísima aquí desde Heredia, desde la Casa de los Mandalas, aquí en la entrada de la provincia. Esta noche les saludamos y les abrazamos fuertemente en nuestro espacio Acompañarte, que es un espacio que nació justamente para eso, para acompañarte desde las distintas y diversas expresiones de arte que tenemos la posibilidad de conocer y de compartir en nuestra querida provincia. Y bueno, ¿y quién más esta noche para seguir con esta y para continuar con este viaje tan maravilloso que hemos iniciado en este espacio, que ya acude a su tercera semana, que nuestra queridísima invitada de esta noche, a quien le doy la más cordial bienvenida, Silvia Elena Guzmán, un fuerte abrazo, qué gusto que estés con nosotros esta noche acá en Acompañarte. Muchas gracias, Memo. Muy emocionada de estar acá esta noche, de compartir esta tercera edición de Acompañarte con todas las heredianas y los heredianos y demás que nos estén acompañando hoy. Vamos a compartir, hablar, conversar. Ahí estamos felices. Bien, pues sí, así es. Desde ya les saludamos, les invitamos a que nos acompañen, no, con sus comentarios, déjennos saber que están con nosotros y nosotros esta noche maravillosa y además poderosísima, una noche fresca. Aquí en Heredia, en la entrada de Heredia hace un vientito fresco, como ha sido la tónica en estas noches. Y bueno, vamos a conversar aprovechando que Silvia está con nosotros de varias cosas, ¿no? Creo que se impone, ya era necesario que en el espacio empezáramos a tener la visita de quienes van tejiendo estas realidades con sus palabras, ¿no? Hemos tenido bailarinas, hemos tenido actores, y bueno, le tocó el turno a quienes nos acompañan con su poesía, pero más que eso, ¿no? Yo creo que la poesía creo que es un pretexto, no es una herramienta, un vehículo, ¿no? Y bueno, la idea, Silvia, esta noche es compartir ya los amigos y amigas birnautas, como hemos empezado a denominar a quienes nos acompañan en estas emisiones, ya estarán habituadas y habituados a nuestros espacios y a nuestros segmentos en este espacio de acompañarte los martes a las 8. Y vamos a trabajar o vamos a conversar un poco en este primer segmento, Silvia, que le hemos llamado A la sombra de la araucaria. Y resulta que a la sombra de la araucaria, quienes nos ven, nos sintonizan, nos ven del otro lado de las pantallas, algunos conocerán la historia de un árbol centenario que existió en el Parque Nicolás Ulloa, el Parque Central de Heredia, y que dio sombra y que dio abrigo y que bajo sus aleros y sus ramas, pues mucha gente se sentó ahí, se sintió también con una buena sombra para conversar, y eso es lo que vamos a hacer en esta primera sección maravillosa de este espacio. Silvia, ¿quién sos? Y bueno, ¿quién es Silvia? ¿Quién es Silvia Elena Guzmán? Bueno, yo creo que soy una muchacha em, apasionada por las palabras. Creo que esa es como la principal cosa que me podría describir en este espacio. Desde muy chiquitita, leer, en primer lugar, creo que me abrió la puerta como a un universo que yo sentía dentro de mí, o sea, fue como que me abrió una puerta interna más bien, ¿verdad? Como un universo que estaba dentro de mí y que no, con el cual no me podía comunicar, ¿verdad? Yo era de esas Ujú. chiquitas un poco hiperactivas que las maestras no les caían muy bien.
Y fue a partir de que como que empecé a leer y participé como de concursos de lectura, de comprensión de lectura y estas cosas como que me fui enfocando un poco más, ¿verdad? Como quién era yo, ¿verdad? Forjando esa identidad que es tan importante para los niños y para las niñas. Por dicha tuve una mamá y un papá que me permitieron, ¿verdad? Que generaron las posibilidades para que yo me acercara a las letras, ya un poquito más grande, como a los 10 o por ahí, empecé a escribir y me monté en el patín, digo yo, ¿verdad? O sea, como que a través de la escritura y del teatro también, en ese momento, yo no soy actriz, pero he hecho algunas cosillas. Eh, el arte en general, ¿verdad? Más que como una denominación o una finca artística, yo creo que me hizo encontrarme conmigo misma. Entonces, si me puedo describir en este espacio es como eso, pero que además, como vos lo decías, Memo, eso en mi vida adulta se ha convertido en una excusa, en un puente, en un medio, en un micrófono, no sé, para comunicar mis sentipensares que van más por la lucha por la igualdad, por la justicia y por la dignidad para todas las personas. Una pregunta sobre eso. Bueno, te tengo varias preguntas, Silvia, pero empecemos por ahí. ¿Te acordás del primer texto que, que leíste, que estuvo en tus manos, que tus papás te acercaron? Yo siempre cuento la anécdota porque me parece hermosísima. El primer texto que leí, bueno, me acuerdo de dos de pequeño. Uno que fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que es un, que es un librazo, ¿verdad? Es un libro muy provocador. Y Murámonos Federico de Joaquín Gutiérrez, que lo debí de haber leído unas 25 veces en mi vida de adolescente y ya entrado a la universidad. Y bueno, ¿cuál fue ese texto tuyo que evocador o que si recordás? Sí, hay dos textos. Y una anécdota en medio de estos dos textos. Yo no me acuerdo muy bien como la cronología, ¿verdad? Pero sí la significancia. El primer libro del que yo recuerdo es un libro que se llama El Duende de Bambú. Es un libro de cuentos infantiles y el Duende de Bambú es un duendecillo travieso, ¿verdad? Es súper juguetón y hasta un poquillo malvado, un tipo al estilo de Tío Conejo, ¿verdad? Como así que hace travesuras y estas cosas, ¿verdad? Y ese libro aún lo tengo en mi biblioteca porque resulta que yo, mi familia es evangélica y entonces en aquella época, cuando habían clases de religión, que era religión católica, pues a mí o sea, como que tenía una carta para no ir a religión. Entonces yo me iba a la biblioteca. Probablemente leí otras cosas, ¿verdad? En ese momento. Pero el Duende de Bambú, por algún motivo, creo que provocador del mismo libro, me lo robé. Entonces, el ejemplar que tengo en mi biblioteca dice Escuela Feliz Arcadio Montero Monje, que es la escuela de aquí, de Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese como ese además de la literatura, ¿verdad? Y luego leí un libro que no, ese sí no recuerdo muy bien el título, era algo como del ángel de béisbol o una cosa así, y era de un chiquito que moría, era un chiquito que jugaba béisbol y moría. Y entonces les ayudaba a sus compañeros a ganar los partidos de béisbol. Esa sí era como una novelita infantil. Y bueno, en medio de esto, participé de unos concursos de lectura que tenía en aquel entonces Pizza Hut. Y entonces como que todos los niños y niñas de las escuelas participábamos en eso y comíamos mucha pizza y leíamos mucho. Esos son como los primeros recuerdos. Ya después de Tom Sawyer y Julio Verne y ahí, ¿verdad? Pero como los primeros recuerdos, Sí. esos. Sí, es muy interesante y muy evocador, Silvia. Las primeras lecturas van marcando tanto que uno siempre recordará años después esos primeros libros, ¿no? Y que fueron los que hicieron que uno se interesara por la lectura primero y luego por la escritura.
Eh, Amigos y amigas, estamos conversando a la sombra de la Araucaria en esta primera parte, en este primer puente que cruzamos siempre con nuestros invitados e invitadas acá en Acompañarte, y tenemos algunos ya comentarios de gente que nos está observando esta noche. María del Mar Osa, que bueno, que ahí está y que te manda saludos, nos manda saludos, un fuerte abrazo, María del Mar, gracias por estar acá. Y bueno, y también mi queridísima madre, que siempre nos acompaña, es una birnauta de primera línea y siempre se conecta, está conectadísima con Acompañarte y también con otros espacios de la plataforma Voces por Media Calle, que recuerdo que es una plataforma que está siendo lanzada, ya lleva su tercera semana de emisiones, con una programación variadísima para todos los gustos, todas las poblaciones, y ahí está el perro, de las el emisiones perro. en vivo, que les comento a los amigos y amigas que nos están observando que estábamos bromeando antes de salir al aire, junto con los amigos y amigas productores de otros programas de Voces por Media Calle, porque efectivamente en esto de la virtualidad y en estas nuevas formas de comunicación, pues la gente ha conocido sonidos, ha reconocido espacios que antes eran privados y que ahora terminan por ser públicos, y también ha reconocido a todos los integrantes de las familias extendidas, incluyendo perros, gatos y otras y otras Y otras criaturas. y otras criaturas de la especie animal, así es. Saludos a Olman Vargas, querido compañero, y pues un amigo que nos estamos ganando en estas semanas de producción de estos espacios, y a nuestra queridísima Alejandra Solórzano, guatemalteca, poeta, filósofa, y también hermana de la vida. También saludos, Alejandra, por siempre estar ahí acompañándonos. Silvia, nos decías hace un momento sobre, bueno, tus primeras lecturas, además esas acciones, ¿verdad? Que los padres, digamos, puede ser que lo hagan ¿verdad? Con la total conciencia, pero a veces no. Pero, digamos, ¿cómo pueden los mismos, las mismas familias, cómo pueden aportarle a sus hijos y a sus hijas la posibilidad de tener mundos amplios a partir de la lectura? Y bueno, en el caso tuyo, como nos comentaste, fue así, ¿no? Claro, yo cuando tenía 10 años, estaba en cuarto grado de la escuela. Hay un detalle muy curioso, porque a mí la literatura y la escritura siempre me han gustado muchísimo, o sea, las letras me han llamado muchísimo la atención, pero yo tengo una pésima ortografía y una muy mala caligrafía, malísima caligrafía, o sea, terrorífica. Y bueno, después nos dimos cuenta que ya cuando estaba en la universidad, que posiblemente hay una cuestión de dislexia por ahí, ¿verdad? Y otro montón de cosas. Pero entonces en la escuela se me reprimía mucho eso. Yo escribía primero en cursiva y se me obligó a escribir en script, en imprenta, ¿verdad? Y cuando llegué a cuarto grado de la escuela, la maestra le dijo a mi mamá, bueno, a esta chiquita o le damos Ritalina o usted ve a ver qué hace porque es imparable, ¿verdad? No, yo no era de esas chiquitas como traviesas, sino como que terminaba rápido las tareas o las asignaciones y entonces empezaba a joder, normal, ¿verdad? O, digamos, necesitaba quitarme los zapatos para escribir, o hacía música mientras estaba copiando de la pizarra, ese tipo de cosas. Mi mamá le dijo, no, jamás, cero Ritalina. Y yo creo que ahí es la importancia como de esta educación integral, ¿verdad? Como no solamente en el colegio y no solamente en la casa. Los niños y las niñas tienen derechos y esos derechos deben ser atendidos en todos los espacios que ellos habitan, ¿verdad? Y esta búsqueda de su identidad es fundamental para la legitimación y la garantía de sus derechos. Entonces, una maestra, le dijo a mi mamá, la otra, como que una en la escuela tenía dos maestras, una de estudios sociales español y otra de ciencias y matemáticas. La de ciencias y matemáticas, Ritalina. Y además eran las materias en las que a mí me iba peor.
Y las redes sociales y español fue como, no, vamos a abrir un grupo de teatro, pongámosla a leer poemas en los actos cívicos, pongámosla a recitar no sé qué, que me ayude con los mapas cuando termina de hacer X o Y cosa. Y mi mamá muy sabiamente reconoció que ese era el espacio en donde yo podía como canalizar la energía, ¿verdad? Entonces, esa labor docente, familia, ¿verdad? Es muy importante. Yo me acuerdo cuando cumplí 15 años, mi papá me llevó a la librería internacional y compramos 3 libros. Eh, Uno de ellos, una biografía de Marx. Y entonces yo me fui para el cole toda contenta con mi biografía de Marx, a decir, vean lo que me regaló mi papá para mis 15. Y claro, burlas y bicho raro, pero en mi casa siempre se respetó, digamos eso, y se apoyó. Entonces, aunque tal vez en el medio no tuviera como ese respaldo, la labor de mi papá y de mi mamá fue súper, súper importante, de verdad. Pero sí quisiera decir que ambos, ¿verdad? O sea, que no podemos, porque no se trata de que en mi casa los educo yo, ¿verdad? Sino que es ambos lugares, tienen que ser espacios de creatividad y de libertad para las personas menores de edad. Ok, ahí vamos reconociendo entonces, Silvia, el vínculo que fuiste haciendo que es indisociable. Ahora en la tarde estaba revisando algunos apuntes de Gloria Saldúa, de la cual vamos a hablar ahora en un ratito, y ella decía que el arte y la vida cotidiana son indisociables, es decir, que no se puede divorciar una cosa de la otra, ¿no? Y yo estoy convencido, comprenderán que por razones obvias, los amigos internautas que nos ven esta noche, de que el arte es un vehículo maravilloso de no solo conocimiento de la realidad, sino de transformación de esa realidad. Y bueno, nos va ubicando, digamos, en distintos espacios y distintas dimensiones y dinámicas. Me va a tomar un momento porque me pregunta nuestro querido Luis Chavarría, un compañero también de la plataforma que estamos acompañando en estas semanas, Voces por Media Calle, que le explique a la gente qué es el araucaria. El araucaria fue un árbol centenario que existió en el Parque Central de Heredia, a un costado del Parque Central de Heredia, que fue sembrado por Braulio Morales. Y yo tengo una anécdota ahora, revisando notas también históricas sobre ese árbol y algunas cuestiones relacionadas con la ciudad también, que es importante empezar a conocer y bueno, y también compartirlas con los amigos y amigas. Resulta que el tío de un tío de mi abuelo, ¿verdad? Su hermano fue Alfredo González Flores y mi abuelo Guillermo González Flores. El tío de ellos fue un gran poeta herediano que se llamó Luis Rafael Flores, del cual tengo un libro de poesía que llegó a mis manos por alguna razón que no entiendo y que los designios y los destinos, ¿verdad? Es un libro que se llama Hojas Sueltas y que fue publicado en 1934, o sea, ya se va acercando. Casi un siglo. Sí. Luis Rafael Flores fue contertulio y amigo de Rubén Darío, a quien tuvo en su casa aquí en Heredia, y hay algunas anécdotas que se cuentan de Rubén Darío caminando por las empedradas calles heredianas y haciendo alguna lectura también desde su poesía. Pero lo que iba a contar de él es que una vez se interpuso porque iban a cortar ese árbol, ¿verdad? Eso fue ya como ¿verdad? A principios del siglo, entrado el siglo XX, y bueno, lo salvó. Ese árbol no se salvó más, ¿verdad? Y fue cortado por alguna razón que no conozco en el 2008-2009, ¿verdad? Y así las cosas. Pero la araucaria para nosotros es un árbol importante, digamos, y estamos sentados a la sombra de él, conociendo la historia, la biografía de Silvia Elena Guzmán,
y empezábamos entonces a plantearnos esa relación entre la escritura y digamos, preocupación por el tema de derechos humanos, Silvia, que creo que en vos fue indivisible también, ¿verdad? Como hablábamos hace un rato, fue indivisible y fue irrenunciable, creo que desde muy pequeña. Sí, sí, efectivamente, la palabra, ¿verdad?, escrita, fue siempre un acto de denuncia para mí. Me acuerdo muy poco de lo que yo escribí cuando era chiquita, pero me acuerdo que en un momento le escribí una carta a Silvia Paul, en donde yo, o sea, Vamos a como, explicar, perdón ajá, Silvia, vamos a explicarle a las nuevas generaciones quién es Silvia Paul, porque a lo mejor, bueno, claro, Silvia Paul, Silvia Paul fue una nadadora medallista olímpica costarricense de origen nicaragüense, ¿verdad? Y fue la primera medallista olímpica que tuvimos. Ganó una medalla de plata, creo, si mal no tengo la memoria equivocada, que fue en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea. Y ya, bueno, su hermana Claudia reeditó ¿verdad? La primera medalla de oro olímpica que tuvimos en Costa Rica hace ya bastantes décadas. Ahora sí. Entonces, había como que escribirle algo a alguien, era una asignación, y había que escribirle algo a alguien que admiráramos. Yo me volqué por Silvia porque me encanta nadar, me encanta el agua, y porque era una tocaya, entonces como que encontraba muchas similitudes. Y entonces un poco la carta era, qué tuanis que es usted, ¿verdad? La admiro demasiado, pero muchas necesitamos tener sus oportunidades, ¿verdad? Yo quiero también ser una mujer fuerte, ser una mujer valiente. Y creo que desde ahí, desde el puro principio, eh, había muchísimo, muchísimo de ese reclamo, ahí está el perro otra vez, de ese reclamo y esa denuncia, ¿verdad? Por justicia y por igualdad. Eh, ya después en la universidad, cuando empecé a escribir, además estaba, que fue como la manera más formal, y ya cuando estuve como en un taller literario y me empecé como a instruir, ¿verdad? En el arte, siempre hubo un proceso como de autorreconocimiento, pero yo me veo a mí misma como, o sea, como mi forma de conocerme a mí misma siempre es a través de las colectividades. Y entonces ahí es donde hay derecho humano, ¿verdad? Esta relación de una con los demás y de los demás con una misma, porque los derechos humanos no son cuestiones privadas, no son normas o leyes, ¿verdad? Están ahí, sino que tienen que ver con la interacción digna entre las personas. La desigualdad de poder es todo lo contrario a los derechos humanos, es precisamente una relación indigna entre las personas, ¿verdad? Entonces, como en esa relación mía con las demás, los demás, empezó a ver como esa denuncia. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento yo empecé a ver que así como me funcionaba a mí, podía funcionarle a otras personas. Y entonces, junto con otros compañeros y compañeras, hemos tejido espacios, ¿verdad? En donde la poesía ha sido un medio para compartir y para generar dignidad y para hacer denuncia. Principalmente en este momento en donde vivimos en un mundo que cada vez es más contrario a los derechos de las personas, primero tenemos que tirar gritos de denuncia, ¿verdad? Para reclamar nuestra dignidad. Me acuerdo, justo ahorita me estoy acordando, una vez estábamos en el centro penitenciario de mujeres, ahora se llama Vilma Corning, pero antes se llamaba Pastor, y trabajábamos con 15 mujeres y estábamos escribiendo y una de ellas dijo, es que ya yo entendí, cuando yo escribo cualquier cosa, porque ellas ya escribían, el proyecto fue una beca cultural del Ministerio de Cultura, una beca taller, junto con el compañero Alex Fondor, y trabajamos teatro y poesía, y una de ellas dijo, sí, ya yo entiendo, yo aquí cuando yo escribo, nada más escribo es como vomitar,
pero la poesía es como ordenar el vómito, como acomodar los colores del vómito. Y en esa metáfora que ella dijo, yo entendí claro, o sea, es esta rabia que tengo adentro, es esta denuncia que saco, ¿verdad? Pero luego acomodo estéticamente para que sea traducible. Y voy a decir una palabra que tal vez no sea muy conveniente en este contexto de la metáfora, pero también para que sea digerible por otras personas, ¿verdad? Para que haya comunicación. Y entonces, para mí la poesía es ese espacio no racional, ¿verdad? No pasa por acá, es un lenguaje simbólico, es un lenguaje desde la oscuridad, diría María Zambrano, ¿verdad? Desde el sueño, ¿verdad? Donde yo dialogo en otra esfera. Y en esa otra esfera es donde está la esencia de la humanidad, y por tanto su dignidad, y por tanto la lucha por los derechos. Creo yo. No, muy potente, Silvia Elena, muy potente. La verdad que nos ha sido también perfilando esa otra parte tuya, ¿verdad? Que es como todo el tema académico, profesional al cual te dedicas, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con la promoción de los derechos humanos y bueno, es parte también de esa indivisibilidad que tienen las personas, ¿no? Que no hay que, no son irrenunciables unas cosas de las otras, ¿no? No, perdón que meta la cuchara ahí, esa invisibilidad es una amputación, ¿verdad? O sea, cuando nos separan de ese universo estético que llevamos todas y todos por dentro, vivimos como seres amputados, es como si nos faltara un sentido, ¿verdad? Y lastimosamente la mayoría de personas, la mayoría del tiempo, vivimos amputadas del sentido poético. Y bueno, Silvia, yo pienso, digamos, en personas como vos y en personas de tu generación, ¿verdad? Que les ha tocado también como todos esos procesos de transformación y les ha tocado leer una sociedad, digamos, ¿verdad? Con algunos avances, pero también con algunos pendientes, ¿verdad? Y yo creo que el que hayan personas, digamos, como vos, que estén, digamos, fuertemente convencidas de que el tema, por ejemplo, por decir algo que mencionaste hace un rato, el tema de los derechos humanos no es ni un discurso, ni una normativa, ni una ley, sino que es una práctica de vida y que por ende, digamos, se tiene que dejar permear por cosas, digamos, y por elementos que están ahí imbricados, como justamente, digamos, las narrativas y los discursos. Vamos a ir, Silvia, creo que nos vamos a quedar acá a la sombra de la Araucaria, ya ahora que explicamos, ¿verdad? Es muy interesante. Perdón que haga esto en vivo, pero es que lo quiero recordar porque no lo recordaba. Una parte del texto de Gloria Anzaldúa, en su famoso libro La Frontera o Borderlands, que es quizás uno de los textos más provocadores que he revisado, digamos, no totalmente, pero sí, digamos, muchas de sus partes. Y ella dice que antes de la conquista, los poetas se reunían a interpretar música, bailar, cantar y leer poesía en espacios al aire libre en torno al árbol florido o a la flor en el árbol. Y eso es lo que estamos haciendo vos y yo esta noche, Silvia, hoy. Una pregunta para entrar como a esa segunda parte, a ese segundo bloque de nuestro espacio, acompañarte. ¿Con cédula 4 o herediana por adopción, Silvia? Complicado, en el borde, diría Gloria. Sí, yo soy cédula 1, yo nací en San José, mi mamá y mi papá son de La Uruca y Cinco Esquinas, respectivamente. Mi abuelo paterno y mi abuela paterna son rafaeleños de aquí, de San Rafael de Heredia. Y de hecho tengo mi abuelito está sentado con nosotros ahorita, a la sombra de este árbol. Mi papuco, él era un herediano empedernido del equipo. Y él siempre, su disco favorito siempre fue Viva Heredia, jodido carajo. Y yo soy futbolera, digamos, cero. Y cuando algo fui futbolera era sapricista.
pero ese Viva Heredia, jodido carajo, es como una marca de nacimiento para mí, ¿verdad? Porque yo me considero súper herediana. Yo crecí, hice la escuela la mayor parte del tiempo y el colegio la mayor parte del tiempo en Santo Domingo, de Heredia. Y después ya cuando entré a la universidad, viví un tiempo en Santo Domingo y ya después he vivido aquí en el centro de Heredia los últimos, no sé, 6 años, 7 años tal vez. Y entonces yo soy herediana, no soy cédula 4, pero no sé si por adopción tampoco. O sea, como que es ahí en la frontera. Sí me ha tocado, o nos ha tocado en mi familia, movernos a San Carlos en 2 ocasiones. Y yo mis primeros años, hasta los 3 años y poquito, viví en Tibás, en Cinco Esquinas o en el centro de Tibás. Pero por esas cosas de la vida, mi abuelito materno se hizo una casa en Santo Domingo y cuando él murió, pues nosotros heredamos la casa y esa es mi casa, ¿verdad? La casa de mi familia. Entonces soy domingueña, dicen que los domingueños son heredianos regalados, yo no sé, pero me siento muy herediana. Y ha permeado en algo, digamos, la provincia, tu experiencia, digamos, con la ciudad, ¿verdad? Con el entorno herediano, ha permeado algo en tu arte o en tu trabajo, digamos, en el tema de derechos humanos, Silvia. Sí, yo creo que ambas, y más por razones de forma que de fondo, ¿verdad? O sea, yo empiezo a preparar y empiezo a conocer eh, el mundo poético desde las plataformas heredianas, ¿verdad? Y principalmente en la Universidad Nacional, que amo y defiendo con todo mi ser, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? En esa heredia universitaria es donde yo consolido esta identidad, ¿verdad? Artística. Pero esa identidad herediana nos dice o yo creo, nos marca una pauta a las personas que nos criamos aquí y nos creamos artísticamente aquí, de que definitivamente este país está marcado por un valle centralismo, ¿verdad? Y si no logras llegar a los espacios artísticos josefinos, no estás en nada, ¿verdad? Y yo creo que eso marca profundamente mi poesía, ese reclamo nuevamente marca lo que yo intento decir o lo que yo intento comunicar. Entonces, en eso, total, ¿verdad? Y después mis experiencias como de viajes, de mudanzas, de migraciones pequeñas, volver a Heredia me han hecho siempre como ser muy, no sé cómo decirlo, o sea, como estar muy pendiente siempre de los privilegios de la ciudad, ¿verdad? O sea, no es lo mismo educarse en un colegio en el centro de Santo Domingo que educarse en un colegio en cualquier otro lugar fuera del Valle Central de este país. Entonces, esa noción de mis propios privilegios y además el privilegio herediano, que yo creo que es bien característico, ¿verdad? Porque es como, Heredia es súper lindo, de la ciudad de las flores, no tenemos la contaminación ni la criminalidad de San José, ok, no somos de San José, somos, ¿verdad? Perdón, tal vez aquí me estoy abusando un poco de la pero digamos, ese privilegio herediano que yo valoro y no sé, aprecio muchísimo, sí me ha hecho como ver que en los momentos en que no he habitado esta provincia, las condiciones cambian. Y yo siempre he sido la que viene de otro lugar. Cuando he estado en esos otros, en San Carlos, en Florencia de San Carlos y en Santa Rosa de Pocosol. Y entonces, desde esa otra edad, hay una denuncia y hay una conciencia de la desigualdad. Y yo creo que eso marca definitivamente mi camino o mi emprendimiento hacia la justicia. Silvia, un poco vinculado con esto del lugar, del espacio, pero también del espacio amplio ¿verdad? Que te tocó compartir, digamos, con esta generación actual, digamos, de personas, digamos, jóvenes que están leyendo un país, ¿verdad? Y que están tratando de entender un país que a lo mejor es distinto al país que yo estoy tratando de leer y explicar también.
pero, digamos, ¿cuáles son las cosas como que te acercan y te alejan, digamos, de esa generación con la que compartís ese viaje? Es duro. Esa es una pregunta muy existencial. Este, bueno, yo estoy por cumplir mis 30 y entonces creo que ya de ahí hay crisis, ¿verdad? O sea, como que ya hay muchísimas preguntas. Yo creo que yo crecí en una familia con muy poca identidad ancestral, ¿verdad? O sea, es una familia que ha viajado, que se ha movido hasta llegar al centro de San José. De parte de mi papá y mi mamá, ambas familias han hecho como viajes por el país y entonces las raíces son muy, yo no tengo acceso a las raíces. Y digo primero esto porque yo no creo que podamos leer el presente sin ser conscientes de dónde venimos, ¿verdad? Desde dónde estamos partiendo, ¿no? No hay posibilidad para mí. Entonces, en esa nebulosa que es mi pasado ancestral, yo me hago muchas preguntas ahorita en mi presente. Yo creo que la generación con la que yo comparto tiene muchas preguntas y muchas dudas respecto a la estabilidad. Creo que esa es la pregunta de mi generación, porque tenemos compañeros y compañeras de 35, de 36, que tienen trabajos estables, que tienen un salario fijo, que tienen garantías sociales, etcétera. Y 5 años para abajo, o sea, las personas que andamos 30, 20, 31, 27 años, me atrevería yo a decir, estamos enfrentándonos a una realidad en donde un estado del que se nos contó en la escuela ya no existe, ¿verdad? O sea, somos completamente conscientes de que probablemente no vamos a tener una pensión, de que no tenemos, ni siquiera somos asalariados o asalariados, ¿verdad? El trabajo, el freelance tan cool que se coloca no es tal, ¿verdad? Y es una constante zozobra y es una constante inestabilidad y preguntas. Entonces, yo creo que desde ahí yo entiendo, me coloco en este discurso generacional, ¿verdad? Se suponía que llegaba a los 30 y tenía un trabajo, ¿verdad? Y ya podía estar pensando en un lote, y no, ¿verdad? Eso no pasa y no va a pasar a los 30 y no va a pasar a los 35 y yo no estoy muy segura de que pase a los 40. Sin embargo, esta pregunta sobre mi ancestralidad, yo no sé, digamos, en los alejamientos que estás planteando, yo no sé si todas las personas se las preguntan. No, no me atrevería a decir que no, porque conozco muchas amigas que lo están planteando, ¿verdad? Y desde estas posturas de la frontera, de estas posturas de la mixtura, de la decolonialidad, nos estamos preguntando de dónde venimos, ¿verdad? Ya no queremos ser las simples latinoamericanas mezclas, sino que nos estamos preguntando de dónde venimos. Pero no sé si toda ¿verdad? No podría yo decir si toda la generación está ahí. Pero sí es bueno que te escuchan, digamos, porque yo sé que este programa, estos programas o estas plataformas, esta ventana que estamos abriendo con voces por media calle y al menos en el espacio Acompañarte, que es un espacio justamente de vínculo con el arte en todas sus expresiones, lo siguen gente, digamos, de todas las tendencias generacionales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y creo que es importante que te escuchen ellos y ellas, ¿verdad? Que tienen preguntas que a lo mejor se acercan mucho a las tuyas desde otra narrativa o desde otra explicación, ¿verdad? Desde otra posibilidad. Creo que vamos avanzando un poco, Silvia, y me parece que ya es buen momento de ir subiéndonos al escenario, ¿verdad? Vos has ido Sí. adelante, vos has ido adelantando, ¿verdad? Durante todo el espacio, durante todo el programa, has ido adelantando algunos, digamos, aspectos relacionados con tu poética, digamos, y también con la estética que te acompaña. Y bueno, la idea de esta noche también es que nos acompañaras, que pudiéramos acompañarnos
¿verdad? Junto con los amigos y amigas que nos están viendo, digamos, de esas palabras tuyas, ¿no? De esas fortalezas que has ido construyendo. Aquí nos dice el buen amigo Luis Chavarría que una anécdota sobre los domingueños, que dice que don Ricardo Jiménez les dijo a los domingueños que si querían pertenecer a San José, que no había problemas, que se pasaban al pueblo, que si pasaban al pueblo después del río Vililla, probablemente sí, ¿verdad? Las Sí, anécdotas probablemente. que se cuentan Sí. de esas épocas son interesantes, ¿verdad? Bueno, Silvia, yo te he escuchado a vos leer, te he escuchado, bueno, sé que escribís desde hace, bueno, ya ahora me terminaste de confirmar que venís escribiendo desde pequeña, ¿verdad? Pero, pero bueno, ¿cuál es como tu acercamiento con la poesía y qué significa la poesía para vos en estos, ¿verdad? En estos momentos. Sí, en este momento creo que soy parte de una colectiva que se llama Colectiva Jícaras, que es una colectiva de mujeres poetas. Y creo que en este momento estoy en un momento tal vez en el que no escribo tanto, pero sí que comparto mucho más lo que he escrito, ¿verdad? Creo como que ha cambiado un poco mi acercamiento a la poesía como instrumento, pero sigue siendo yo le llamo mi mejor micrófono, mi mejor herramienta. O sea, para mí es mucho más fácil comunicarme a través de la poesía que a través de cualquier otra cosa. Eh, yo cuando doy clases o cuando doy un taller, siempre trato de meterme a mí misma y lo hago a través de mi poesía. Y no por un asunto de ego, sino porque yo les digo a las personas que me acompañan en esos espacios pedagógicos, no tengo otro lugar desde donde hablar, ¿verdad? O sea, es como, eso es, y ya, ¿verdad? Y tírenme las piedras que me quieran tirar después de escucharlo, pero eso es, ¿verdad? Como que no maquillo tanto las cosas. Y la poesía para mí es o ha sido principalmente, o sea, sí tiene todo este componente del relacionamiento con las otras personas, de la colectividad, de los derechos humanos, de la denuncia, de la dignidad, pero principalmente ha sido mi espejo para preguntarme quién es la mujer que soy, o sea, para encontrarme como mujer y para reivindicarme y amarme como mujer. Es Qué maravilloso. mi herramienta de ser mujer. Qué maravilloso. Y creo que digamos, alguien que nos esté viendo por primera vez, ¿verdad? Que se esté acercando a esta plataforma y que diga, mira, hay dos personas hablando y hay una muchacha joven hablando con un señor sobre poesía y la muchacha le acaba de decir lo que le dijo y yo quiero saber qué es la poesía, se preguntará a esa primera persona. Y yo creo que si logramos eso esta noche, ya habremos avanzado y ya le habremos aportado algo también a esa persona que se maravilló con lo que acabas de decir, Silvia. Pero bueno, igual creo que yo mejor me voy callando para escucharte y para escuchar tu poesía en toda la dimensión. Aunque ya estaba cargando el documento y yo no, háblame un poquito más mientras encuentro. Amigos, amigas, esta noche estamos en vivo, totalmente en vivo, así que hemos tenido de todo, hemos tenido el perro de las transmisiones en vivo, hemos tenido el viento bajo la araucaria, hemos tenido a Silvia conversando sobre sobre su trabajo y su relación, la forma en cómo ella relaciona el arte con los procesos que son indivisibles, ya lo dijimos, con los procesos de acompañamiento en derechos humanos. Solo para que a los amigos y amigas birnautas les quede
todavía más claro qué haces vos, Silvia, a dónde trabajas y también qué tipo de clases o qué procesos pedagógicos son los que has acompañado. Yo en este momento soy consultora para el Fondo de Población de Naciones Unidas en el Cantón de los Chiles. Ahí trabajamos prevención de la violencia contra las mujeres y embarazo en la adolescencia. Y entonces desde ahí acompañamos procesos sociopedagógicos, talleres, charlas, de la mano con instituciones locales para la prevención de estas dos temáticas. Trabajo también para un programa que se llama Programa Integral Transfronterizo. Esto está ubicado en el Gran Chaco, en la Argentina y Bolivia. Ahí estamos dando acompañamiento a jóvenes o a un proceso de formación de juventudes. En este momento también facilito un curso que gracias a una amiga, Carolina Campos, nos inventamos, y lo bueno de estos inventos entre amigas es que después María del Mar, que anda por ahí, María del Mar Obosa, me comentó que por qué no hacíamos otro curso similar. Este que estoy dando ahorita se llama Feminismos y Derechos Humanos en América Latina, y próximamente junto con Abecedaria Editoras vamos a empezar un curso sobre derechos humanos de las mujeres, feminismos y poesía. O sea, vamos a ver los derechos humanos de las mujeres desde los lentes de la poesía. Empezamos en septiembre. Trabajo en el Instituto de Estudios Latinoamericanos como investigadora y he trabajado con juventudes en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica. He facilitado procesos en centros penitenciarios, con juventudes rurales en Costa Rica, y urbano marginales, con mujeres migrantes, o sea, como que hemos andado por ahí, principalmente juventudes y mujeres. Bien, entonces comprenderán los amigos y amigas birnautas que cuando hablamos de la indivisibilidad es a eso a lo que nos referimos. Es eso. Adelante, Silvia. Bueno, ya que estábamos en esto de ser mujer y la poesía, voy a leer este texto que es como mi bandera. Se llama Genealogía de una feminista. Soy mujer de cuerpos anteriores, cuerpos de mujeres, de niños secuestrados por sus padres, niños violados por otros niños, niñas sífilis al nacimiento, minas de banano con apellido víctima. Te invito a desayunar frijoles, ver la luna en la mañana y dejar que el pasado, a ritmo digestivo, nos atraviese las tripas. Adelante. Voy a seguir. Se llama Latinoamericana. Una latinoamericana sabe que de ella tiene el mundo. Caderas negras, huesos moros, ojos chinos, piel indígena. La latinoamericana reinventa genes en lo mestizo de sus crías. Se sabe dueña de 1000 sangres y le duelen. Su omnipresencia no es sagrada ni bendita, deviene turbia, blasfema y a la fuerza. Es violación y engaño. Una latinoamericana, carnes sueltas, conoce las rutas oceánicas en la salitre espesa de su vulva. Sus curvas son junglas y desiertos. Canciones piratas, gritos de conquista, mama África en resistencia. El cuerpo de una latinoamericana es la historia hecha carne, la resurrección. Antes de que continúes, debo de comentarles a los amigos birnautas que nos están viendo esta noche que, Silvia ha estado con nosotros también en otros espacios que hemos impulsado en los últimos meses, ¿no? Ya hemos hecho varias lecturas sobre el tema de migraciones y poesía, y bueno, ahí hemos compartido también con gente maravillosa, poetas costarricenses y no costarricenses que están acá y que se han acercado también a decir algo sobre este tema, y Silvia ha estado con nosotros también. Así que también para que la sigan en sus redes sociales y conozcan un poco más de su obra poética. Adelante, Silvia, que nos...
Sí, quiero ir un poco más como hacia eso, hacia esta Centroamérica. Eh, Tengo como, o sea, estoy con un sentimiento muy fuerte, ¿verdad? Este trabajo que estamos haciendo en la zona norte, pues en medio de la pandemia genera muchísima impotencia y yo siento a Centroamérica en la piel, ¿verdad? O sea, como que Ujú. esta invisibilidad de la que hablábamos, de la poesía y todo lo demás, yo creo que también se siente en la identidad centroamericana, ¿no? No nos podemos, creo yo, no deberíamos de dividirnos. Y entonces estos poemas que voy a leer ahorita lo quiero dedicar a esta Centroamérica doliente y fuerte también. Este se llama Mayo. Grito, oscura suciedad de calzadas, hueles en humedad de gente, sos la sangre que me fumo, pedacitos de mí en la basura de tu vida. Fuego noctámbulo que presiona mis sentidos, sabes a tus letras, me leo en tus paredes y deseo estar de vuelta en vos, sola, en el seno de tu viejo vientre, entre olor de bebidas, ebriedad concurrida de noches. Pintura de carnes mestizas, tus calles son mi brujería, mi piel grabada en ellas tatuaje de sangre, una sos y libre, madre de todas, lágrima mía. Mm, hermosísimo, hermosísimo, Silvia. Y este otro sí lo escribí recientemente, lo estuvimos compartiendo en estos espacios de los que nos comentabas, Memo. Y Ujú, este va dedicado para este corredor norte-norte hasta los Chiles. ujú, Norte-norte. Los Chiles es muelle amplio, miedo entre las casas y niños escondidos. Mis ojos, repletos de violencia, dieron contra el fondo de un petrero inundado. Llegué con lugares descolocados, habitados de sospecha, asustada, con planes, listas y plazos para las tareas. Alina llegó conmigo. Ella recuerda, se crea desde el cuerpo, me abraza. En el amparo y medio queso vi niñas sin un brazo jugando a las muñecas. En el arco iris me contaron, a los peones les caen rayos, caminan chuecos a través de la piñera. Conocí mujeres de vidas densas en Cristo Rey, Caño Negro y Pavón. He llegado a pensar que la palabra historia es sinónimo de mujer, a la vez antónimo. Mujer es también sinónimo de... Lo único que conozco es ser mujer. A veces la poesía, casi siempre la poesía no me alcanza. Escribo un poema, o es más bien un monólogo, una puesta en escena para mi propio personaje, una barrera o distracción para lo innombrable. Verdaderamente no conozco los chiles, aunque lloré en sus calles y bebí su agua. 10 meses después, los territorios siguen descolocados y así nadie puede escribir. Yo con este poema quiero de verdad hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando cuando pensemos en la pandemia, cuando pensemos en el estar enclaustradas, en el no poder ir al mall o ir a tomarse las birras con los compas. Pensemos que hay gente que está muchísimo, muchísimo peor y que viven en condiciones de pobreza y de poca dignidad y que contextos como el que vivimos ahora solo empeora su acceso a bienestar, a salud, a vida digna en general. ujú. Muchas gracias, Silvia Elena, por esa reflexión que creo que resume mucho bueno, que resume todo tu pensamiento, ¿no? Y que lo volvés poesía. Yo quisiera agradecer este espacio, en realidad, agradecerle a la producción de Voces por Media Calle en general, a los compañeros productores y productoras por haber pensado en habilitar un espacio así, en donde el arte, digamos, se muestre así, digamos, es un espacio necesario, maravilloso, que yo comparto, ¿no? Que me tocó a mí ser justamente una voz solamente, pero que comparto y que además tengo, hablando de privilegios, tengo el privilegio enorme de noche a noche, todos los martes a las 8 de la noche,
digamos, tener el arte acá, digamos, en mi casa, en mi computadora o en el dispositivo desde donde se está emitiendo este programa. Y bueno, hemos tenido una noche maravillosa, Silvia Elena, con vos, con tu poesía, con tu biografía, con tu pensamiento, con tu, con tu reflexión, con tu invitación a las personas. Has hecho varias invitaciones durante la noche, ¿verdad? A la reflexión, a pensar más, a pensarnos más, a considerar cosas que no consideráramos. Y bueno, para eso es el arte también. El arte es una cosa viva, ¿verdad? El arte es esto, es un indivisible. Y creo que, que ese es el objetivo de acompañarte, ¿no? Tener distintas voces, distintas marcas corporales, distintos pensamientos para ir generando también e ir abriendo también los campos de expresión. Eh, Saludarte, Silvia, de nuevo, decirte que estoy súper agradecido con vos por habernos acompañado esta noche, por habernos prestado un ratito parte de tu biografía y tu poesía y tu práctica académica, política y profesional para conocerte. Decirle a las personas que, bueno, Silvia Elena, ¿verdad? Como ya la vieron, es una persona multifacética, ahí está, en redes sociales la pueden seguir su obra, su poesía, pueden seguir también el trabajo que hace con la colectiva Las Jícaras y otros espacios también de, de, pensamiento y de producción artística. Eh, Antes de contarle a los amigos y amigas con quién voy a conversar el próximo martes, pues quisiera pues unas palabras tuyas para el cierre, Silvia. No, yo estoy súper agradecida, Memo, de verdad. Gracias por hacer acompañante, gracias a la gente de Voces por Media Calle por generar este espacio, ¿verdad? De diálogo, de conversa. Yo realmente me sentí bajo la sombra de un árbol conversando y eso se siente súper rico. Gracias, solamente estoy muy, muy agradecida por el espacio, por por este espacio de diversidad, de tranquilidad, ¿verdad? Creo que son súper necesarios. A la gente decirles que sigan acompañarte, sigan acompañando a Memo. Sé que todas las personas artistas que van a pasar por este espacio tienen muchísimo que expresar, que contar. Y esto no es, el arte no es de superdotadas, superdotados, no es de gente que se le pone la musa a la par, el arte es de todas y de todos, cualquiera de nuestros espacios lo podemos hacer. No, esto no se trata de verdad, esto no se trata de gente talentosa, el arte es una herramienta que todas y todos tenemos. Entonces, para quienes nos escuchan y tienen los gusanitos del arte por ahí, mándense con lo que quieran hacer, que necesitamos mucho más arte en el mundo. Muchas gracias, Silvia. Me quedo con esa última reflexión. Invitarles de una vez para el próximo martes a las 8 de la noche. Vamos a tener con nosotros y nosotras a el cantautor herediano alajuelense, que creo que también es fronterizo, el queridísimo José Jácamo va a estar con nosotros acompañándonos próximo martes. Vamos a conocer más de su trabajo y sobre todo de su propuesta musical original y de lo que él hace noche a noche y lo que ha hecho durante este contexto de pandemia. Así que les invito de una vez para que nos acompañen y muchas gracias de nuevo. Un gusto haber estado con ustedes esta noche en acompañarte. Un fuerte abrazo, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Buenas noches.